Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Vayamos a ver la última parte del texto de Bárbara Matos Meléndez y Maritza Flores Guerrero respecto a la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Creo que lo que los autores están poniendo mucho énfasis es el tratamiento de temáticas del cuidado del medio ambiente en ámbitos y contextos educativos. Por eso hay una amplia reflexión respecto al rol que juega la educación, sus actores, sus normas internas dentro de instituciones de carácter educativo para el desarrollo de proyectos medioambientales, y por eso hay una nítida posibilidad de comprender lo que nos intenta mostrar Bárbara y Maritza a través de esta inclinación o perspectiva de la educación en ámbitos ambientales. Repito, a ver, vayamos a esto que ya también adelantábamos y veíamos en el capítulo anterior, que es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Ahí solamente para recordarles, decíamos en la anterior sesión que el proceso de evaluación no debería ser aislado, decíamos, de el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, sino más bien debe ser parte integral. Especialmente, en mi consideración, debería ponerse mucho énfasis en la parte formativa, procesual, donde ves comportamientos, actitudes, información cualitativa que es imprescindible para ver si realmente se ha logrado cambios respecto a un momento dado o a una línea base, la cual estaba reflejada a través de un diagnóstico. La idea es que la educación, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, pueda cambiar comportamientos y actitudes principalmente vinculadas al cuidado y la protección del medio ambiente. A ver, diríamos que la evaluación ambiental es uno de los pilares de este sector, y su incorporación al proceso de formación del estudiante debe ser integradora e innovadora, especialmente en momentos que pueden ser útiles para medir. Cuando estamos hablando de integrador, estamos haciendo referencia a que debe complementar elementos de desarrollo cognitivo vinculados a conocimientos, especialidades respecto a las características conceptuales, teóricas, enfoques y escuelas del tema medioambiental. Es algo que es imprescindible en cualquier ámbito educativo, pero también debe estar vinculada al desarrollo de la vida misma de quienes abordan esta temática y para quienes está dirigida esta temática medioambiental, porque definitivamente deberíamos esto demostrarlo en términos de nuestras percepciones, nuestros comportamientos, nuestras actitudes en el cuidado del medio ambiente. Y por supuesto el tema de lo innovador, creo que es también importante en los sistemas educativos, el desarrollo de la innovación, especialmente vinculado a que estas innovaciones puedan responder a contextos propios, a contextos locales, y que desde allí pueda darse respuesta a problemáticas más amplias como el tema de la crisis medioambiental o situaciones de riesgo. Creo que las respuestas innovadoras pueden ir cambiando y reorientando algunos paradigmas que muchas veces se los tilda como altamente tradicionales, ¿no? Sin desmerecerlo, por supuesto. Eh, Creo que también es importante, y por lo que recomiendan Matos y Flores, la realidad social del estudiante debe ser considerada al momento de los procesos de evaluación. Es decir, debe tomarse en cuenta que es necesario partir de la realidad
social del estudiante, es decir, desde dónde él ve los problemas, cuáles son las condicionantes que pesan sobre él y su contexto, y por lo tanto su vinculación con la institución educativa de referencia. La identificación de este medio social no debe suponer ninguna dificultad añadida al profesorado, pues ya debe encontrarse reflejada en el proyecto educativo de la institución. Entonces, se nos está diciendo que las características, los logros, los problemas, las dificultades que puedan tener los estudiantes deberían también ser incorporadas a los procesos de construcción de aprendizajes al interior de las instituciones educativas a través de proyectos educativos. Pero no debería ser ajeno, no debería desvincularse las situaciones problemáticas que puedan pasar los estudiantes de las características de respuestas que deben dar las instituciones educativas. Ambas deben articularse, pero esta articulación debe responder precisamente a que desde las entidades educativas se pueda coadyuvar o ayudar en la solución en los problemas, en las soluciones y en los problemas que pueden estar atravesando los jóvenes o los estudiantes en general, ¿no? Por supuesto, en ambos sentidos. ¿Cuáles son las actitudes y conductas hacia el entorno? Creo que el tema de la observación, yo les decía ayer, el tema de la observación era una técnica muy utilizada especialmente en este tipo de evaluaciones, ya que muestra la realidad del estudiante, lo cual puede permitir delimitar aquellas actitudes y conductas sobre las cuales podrá trabajar. Eh, por ejemplo, esos temas que normalmente afectan el clima institucional, incluso entre los mismos estudiantes, ¿no? Temas como la xenofobia, el racismo, la marginación, ¿sí? Actitudes vinculadas a un consumismo extremadamente mercantil, el deterioro del medio ambiente y la cooperación, por citar algunos ejemplos. Esta delimitación de actitudes y conductas sobre las que se quiere incidir, considerando que el proceso de observación, análisis e incidencia normalmente sobre las conductas es lento y prolongado. Resulta conveniente definir parámetros evaluables no excesivamente amplios, debido a que de ser así podrían no conseguirse todos los objetivos trazados, ¿no? Eso es algo que siempre se recomienda, ¿no? La idea es que los sistemas de evaluación, los medios de evaluación, los instrumentos de evaluación sean manejables, operacionalmente útiles y que no se establezcan grandes metas porque eventualmente el hecho de no llegar a estas puede provocar un sentimiento de retroceso o fracaso, especialmente entre las autoridades o entre los actores que convergen en torno al centro educativo. Creo que metas muy concretas, precisas, óptimamente alcanzables puede llevar incluso a establecer una serie de sentimientos vinculados al logro de éxito, ¿no? No solamente un éxito atrae otro éxito incluso en términos educativos. ¿Qué quiero decir eso? Si es que un estudiante ve que en alguna materia ha logrado una nota, eh, por decirle, sobresaliente, él se va a dar cuenta que sus condiciones, especialmente sus actitudes, sus sentimientos, sus aspiraciones pueden hacer que desde este logro, aún reducido, pequeño, único, como en una nota de sobresaliente en alguna materia, puede ser útil para poder esforzarse y lograr otros éxitos en otras materias. En ese sentido, es útil establecer aplicaciones
de prueba de evaluación inicial para determinar el grado de consecución individual. En última instancia, muchos de los paradigmas, muchos enfoques y escuelas de la educación ponen en énfasis en la construcción colectiva del conocimiento. Pero en última instancia hay una consecución individual de actitudes y conductas que seleccionadas en el grupo de estudiantes sobre el que se incidirá un proceso educativo. Aplicación de pruebas de evaluación durante el proceso para implementar las modificaciones necesarias, eso decíamos la anterior sesión. Sería también muy útil, por ejemplo, que el proceso de evaluación no sea periódico y que esa periodicidad lleve distancias muy amplias, sino más al contrario, que las evaluaciones formen parte del proceso de aprendizaje, precisamente para reorientar algunos desajustes, algunos problemas que puedan producirse en el transcurso del proceso educativo, ¿no? No hay una condicionante única que los contenidos, las metodologías previstas antes incluso del desarrollo de una gestión escolar no pueden ser cambiables. Más al contrario, es posible que por las características de los grupos de estudiantes, las características eh, de la relación con los demás colegas del profesorado, puede ser útil incluso adecuar o ajustar siempre para mejorar la oferta educativa. Aplicaciones de pruebas de evaluación final para obtener el grado de consecución y la propia eficacia del proceso educativo llevado a término. ¿Cierto? Además de asumir evaluaciones más procesuales, más recurrentes, definitivamente algo que no está ni siquiera cuestionado es el tema de una evaluación final que demuestre expresiones conclusivas respecto a la gestión o al avance en general de la asignatura, que es importante porque eso muestra un espacio de cierre que permite compararlo con el nivel inicial o con el primer momento o el momento donde se aplican las evaluaciones diagnósticas y a partir de eso ver en perspectiva amplia, ¿sí? Si efectivamente se han logrado los objetivos, las competencias, las habilidades de los estudiantes en determinadas asignaturas, por ejemplo, en este caso, temas vinculados al medio ambiente. Finalmente, eh, Bárbara Matos y Matza Flores al respecto mencionan que es importante valorar el resultado concluyente a fin de reforzar toda la experiencia y definir aquellos apartados en los que es preciso modificar. ¿No? Hay que incidir en el uso exacto de cuáles son las experiencias más productivas, más útiles para que desde allí se generen sinergias para los siguientes proyectos, pero también es preciso identificar cuáles han sido las limitaciones y los problemas. En general es importante eh, plantear con precisión, por ejemplo, algunos obstáculos para el desarrollo pleno del proceso de enseñanza y aprendizaje, y si esos obstáculos pueden ser modificados a partir de ajustes racionales que incaucen nuevamente hacia una educación de mejor calidad, ¿no? Y eso debería ser constante, creo que es un hilo conductor entre la presentación del tema 8 y la presentación del tema 9. Por lo tanto, la evaluación como un proceso de aprendizaje amerita tomar en cuenta las formas de participación. De ahí que los tipos de evaluación según el agente evaluador serán los siguientes. El tema de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación a través de uso de estrategias que consideran no solo la acumulación de conocimientos, que repito, es importante, no se lo deja de lado, sino más bien se articula al comportamiento individual, social o colectivo
tanto en la clase como en momentos fuera de la clase, ¿no? Los hábitos de las personas, los hábitos de los colectivos sociales, las actitudes, sus percepciones, sus intereses, las expectativas que tienen, las necesidades que normalmente son expresadas a través de canales, pueden ser informales o informales, y por lo tanto, a partir de aquello, establecer acciones muy concretas que, por ejemplo, van a llevar gastos que en general puede ser útil llevarlos a cabo a través de proyectos educativos, por ejemplo, en términos de proyectos del cuidado del medio ambiente en ámbitos educativos. Al respecto, Córdoba señala a la autoevaluación como un proceso eficaz para conocer lo que se aprende. En el caso del estudiante, en cuanto al profesorado, de algunas formas de autoevaluación sirven perfectamente para comprobar sus propios logros, ¿no? Digamos, es un asumir de conciencia respecto a qué es lo que se ha logrado, en qué se ha fallado, cuáles han sido los obstáculos y cuáles pueden ser, obviamente, las condicionantes de lograr éxitos en el cumplimiento eh, del cronograma de un centro educativo. En ese sentido, diríamos que la autoevaluación es un proceso que le permite al participante conocer sus potencialidades y limitaciones, a partir de los cuales se pueden tomar medidas necesarias para incrementar sus conocimientos, buscar la ayuda para superar los obstáculos que interfieren en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando el estudiante es quien se evalúa, le corresponde un rol fundamental y es el quien debe llevar a cabo el proceso que le permita valorar su propia actuación y reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. Repito, aquí es un proceso eh, de concientización propia respecto al centro educativo, si sus conocimientos han sido útiles, si eso ha influido en el comportamiento de las personas y de ser necesario, si es que hay algún desajuste, mejorar el aprendizaje. Creo que eso es un tema sumamente importante. Diríamos entonces que la autoevaluación le permite al estudiante, ¿qué cosa? Emitir juicios de valor sobre sí mismos en función de criterios de evaluación o indicadores previamente establecidos. Debemos estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para mejorar su proceso de aprendizaje. La línea creo que a seguir es que de manera crítica el estudiante debe participar en la construcción del aprendizaje. Es decir, transitar de una condición pasiva a una condición activa, asumiendo grados de responsabilidad para consigo mismo y la utilidad que le puede representar a él y a sus entornos los procesos de aprendizaje en cualquier área, más allá incluso del papel meramente vinculado a la educación medioambiental. ¿Cuál puede ser alguna ficha de autoevaluación? A ver si esto lo planteamos en términos de preguntas y que nosotros podamos hacer incluso con nosotros mismos en cualquier ejercicio, incluso en este momento, uno diría, a ver, eh, es como si yo me estuviera viendo en el espejo y me preguntara, ¿muestro interés al realizar mis tareas? ¿No? Tal, siempre, a veces, casi nunca, ¿no? Entonces debo ir tiqueando, identificando la puntuación. Yo planifico y realizo mis tareas con anticipación, presento mis tareas a tiempo, me esfuerzo por superar mis errores, participo activamente en clases, organizo y lidero el equipo de trabajo, me preocupo por superar mis calificaciones, me preparo y leo antes de entrar a la clase, consulto frecuentemente mis dudas al profesor, reviso y estudio el tema de la clase
anterior o superior. Entonces, lo que me está pidiendo, lo que nos está pidiendo esta ficha de modelo de autoevaluación es precisamente interrogarme a mí mismo respecto a las actividades que yo emprendo y mi voluntad respecto a estas actividades en un proceso educativo. Ese es un tema muy importante porque eso te permite tener, vuelvo a repetir por cuarta vez, tener autoconciencia de tus grados de involucramiento activo en un proceso de educación y aprendizaje. Este tipo de evaluación puede ser aplicado a distintas personas que pertenecen a distintos niveles, ¿no? Y obviamente no necesariamente cumplen las mismas funciones. ¿Cuál puede ser una ficha modelo de heteroevaluación? Por ejemplo, nuevamente, estos indicadores lo puedo plantear en términos de preguntas y puedo aplicar aquella idea que se prepara el material didáctico, llegamos puntualmente a clases, mostramos intereses en dirigir la clase, promueve normas de convivencia, demuestra preparación y dominio del tema, toma en cuenta las dificultades de sus estudiantes, explica claramente el tema, articula los saberes previos con la nueva información, mantiene el orden durante las clases, respeta la opinión de los demás. Esta ficha de evaluación está vinculada, como ustedes se han podido dar cuenta, respecto a quién está impartiendo las sesiones y quienes de alguna manera autoevalúan o generan esta heteroevaluación. Por ejemplo, pueden ser los mismos estudiantes, algunos colegas pueden ser útiles en el planteamiento de las respuestas de cada una de estas preguntas. Por ejemplo, cuando el grupo es quien evalúa, existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación que permita a los estudiantes en conjunto participar en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en general. Este proceso es denominado coevaluación, ¿no? Hay un elemento importante porque es el otro grupo que te está evaluando. Este proceso de evaluación es recíproco y de cúmulo de experiencias obtenidas por medio de su autoevaluación, el estudiante puede enriquecer y alimentar el aprendizaje de su grupo. Es necesario llevar a cabo coevaluaciones orales y manifestar sinceridad los aspectos pertenecientes a los compañeros, ¿no? En la técnica nos está diciendo que la coevaluación debería ser expresiva en términos orales y manifestar lo más fielmente posible una situación dada dentro del contexto educativo. Pues posible que también allí las reflexiones respecto al tema de la coherencia, cuando no se escucha una evaluación, una coevaluación positiva, pero eso lo diríamos, dejamos en general para la especificidad. Córdoba menciona que la coevaluación permite a todo ser objeto y sujeto de evaluación interactuando en los procesos didácticos y de aprendizaje, que eso es cierto. Los grados de involucramiento que tiene el estudiante con lo que está avanzando o aprendiendo, normalmente se aplican principalmente en la idea de que se involucre de manera consciente en la construcción de sus aprendizajes. Eh, Le permite a ambos lados, ya sea al docente o al mismo estudiante, identificar, por ejemplo, logros personales o grupales, generar mecanismos y espacios de participación, reflexión y crítica constructiva, opinar sobre su actuación dentro del grupo, desarrollar actitudes que se orientan hacia la integración del grupo, mejorar grados de responsabilidad e identificación con el trabajo y por último, emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y de reciprocidad. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando se emite algún juicio valorativo y es de manera oral, aquí debe ser asumido con la mayor madurez, especialmente
cuando se plantean críticas respecto al comportamiento o actitudes de los otros que forman parte del colectivo o el grupo, ¿no? Aquí en nuestro caso principalmente diríamos de nuestra clase. ¿Cuál puede ser la ficha modelo para la coevaluación? Por ejemplo, preguntar al otro o al tercero si es que respeta la opinión de sus compañeros, si comparte sus útiles, si ayuda a sus compañeros cuando se lo piden, si respeta a sus compañeros y a los docentes, si cuida la infraestructura de la institución, si llega puntualmente al plantel, se preocupa por los problemas de los compañeros, fomenta la integración del grupo, identifica sus logros a nivel personal y grupal, emite juicios valorativos correctos acerca de la responsabilidad, compromiso y libertad. Diríamos que por su temporalización, la evaluación de inicios recoge información estrictamente necesaria para los aprendizajes previstos tomando en cuenta lo siguiente. Si los estudiantes cumplen con los requisitos previos para iniciar la formación del módulo, creo que es una información útil para ver el estado de situación en que se encuentran los estudiantes. Si los aprendizajes previos que traen los estudiantes para alcanzar las capacidades que se componen al desarrollar en el módulo, es decir, cómo se va a articular lo antiguo o el conocimiento previo con el conocimiento nuevo que se emprende en una asignatura superior, diríamos, ¿no? La situación física y emocional y familiar en que se encuentran los estudiantes al iniciar el módulo, creo que es también importante. Muchas veces, si solamente aplicamos una educación simplemente por objetivos basado en una evaluación de conocimientos, diríamos, nos desprendemos de manera intencionada del contexto en el cual el estudiante puede ser no comprendido porque definitivamente sus problemas, sus obstáculos, sus limitaciones en sus entornos, centros educativos, sus familias, eh, no están contemplados en esta reflexión de la evaluación integral holística, ¿no? Y más bien es tomada simplemente como una referencia que no se le da ningún valor, pero eso no debería ser así. Decíamos también la sesión anterior que la evaluación del proceso tiene como intención regular el proceso de enseñanza y aprendizaje mientras este se produce, ¿no? En el proceso, como se llama, ¿no? De modo que su realización se da conforme y se desarrollan las actividades de enseñanza y valora no solo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino también del proceso de introducción del profesor. La evaluación final verifica si los aprendizajes programados fueron logrados según los criterios establecidos para el término del módulo, va recogiendo resultados alcanzados e informa sobre el desarrollo de todo el proceso con vistas a tomar decisiones. Eh, ¿Cuál puede ser un modelo de fichas de evaluación docente aplicada a su enseñanza? Eh, es útil, por ejemplo, eh, especialmente para el tema de la sistematización, la digitalización de las respuestas de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, a través de un mecanismo de encuesta, ¿no? Donde se aplique, eh, incluso de carácter virtual, es posible encontrar instrumentos muy útiles, ya sea para el diagnóstico, ya sea para el proceso, a fin de ir midiendo constantemente el grado de avance de los estudiantes. Diríamos, aun cuando fuese, no es necesario anticipar y desarrollar objetivos para todos los resultados del programa, ya que hacerlo supone un trabajo muy arduo. En cambio, sí es factible y recomendable desarrollar solo algunos resultados medibles sobre los cuales aplicar una variedad de medidas. Claro, cuando estamos hablando de la evaluación, evaluaremos cosas precisas, concretas y que realmente les sean útiles a los estudiantes, no elementos ambiguos muy grandes, porque eso incluso distorsionaría la condición de aplicación de
de la educación vinculada a las respuestas del entorno del estudiante. Entonces, creo que la ficha de evaluación docente aplicada en su enseñanza y aprendizaje está intentando reducir una multiplicidad de respuestas, pero principalmente en la mira de condensar información o asimilar información en torno a unos 3 o 4 ítems que nos pueden ser útiles en el desarrollo mismo de la educación. ¿Cuáles son los tipos de mediciones? Por ejemplo, aquellos materiales de medición, así como las técnicas de sondeo, exploración y búsqueda son los adecuados para descubrir lo aún no estudiado. De ello puede obtenerse información tanto cualitativa como cuantitativa. Los cuestionarios y entrevistas que contienen ítems de libre expresión son sumamente útiles. Los enfoques de estudio de caso es igualmente un medio útil para detectar resultados imprevistos. Para finalizar, los enfoques de investigación-acción por medio de los cuales se examina el programa y sus efectos también proporcionan medios muy interesantes para detectar resultados imprevistos. Esto incluye entrevistas exhaustivas con los estudiantes, registros escritos, grabados y videocintas de su clase, participación de descubrimientos con los estudiantes y la utilización de observadores invitados, que también es útil. Para terminar, les muestro esta reflexión que hace Hugo Labate respecto a la evaluación del aprendizaje. En principio quería proponer unas reflexiones sobre el proceso de evaluación en el contexto de la universidad. Suele ser la evaluación uno de los procesos menos atendidos y menos cuidados dentro del trabajo docente. Nuestra formación, generalmente como profesionales que estamos participando del proceso educativo, suele tener mayor relación con los contenidos. Solemos enfocarnos más fuertemente en los contenidos a enseñar, los temas que hay que pasar a los estudiantes y en algún momento nos acordamos de que es necesario evaluarlos para poder calificarlos, para poder promoverlos. De manera que siempre la evaluación termina siendo el furgón de cola del proceso educativo. Me gustaría invitarlos a considerar una forma distinta de entender este proceso, entendiendo a la evaluación como una parte inseparable del proceso de enseñanza. En general, los docentes pensamos que la evaluación, el uso principal de la evaluación es ponerle una nota al alumno y poder definir si puede continuar o no puede continuar sus estudios. Y nuestro énfasis en ese caso consiste en utilizar herramientas de control. Utilizamos pruebas, trabajos obligatorios, tareas, y a partir de eso tomamos una decisión de calificar y promover. Pero evaluar a un estudiante es mucho más que eso. Evaluar a un estudiante tiene que ver con poder hacer un juicio de valor sobre lo que esta persona está capacitado para hacer, puede realizar con sus conocimientos y ayudarlo a corregir o a reparar aquellos aprendizajes que no estuvieron siendo efectivos. Desde ese punto de vista, quiero invitarlos a considerar básicamente que la evaluación es un proceso sistémico que está incluido dentro del ciclo de planificación de una asignatura. Desde ese punto de vista, hay 4 elementos que tendríamos que poder considerar para juntarlos en una planificación que le dé a la evaluación su real valor. La primera cosa es tener en claro cuál es el resultado de aprendizaje esperado desde nosotros para el estudiante. ¿Qué espero que el estudiante esté en condiciones de saber hacer una vez que ha terminado el cursado de la materia o del taller o del módulo de trabajo? Ese es el primer elemento, resultado de aprendizaje. El segundo elemento clásico son los contenidos del curso, es decir, cuáles son los temas, cuáles son los saberes, cuáles son las habilidades que vamos a trabajar. El tercer elemento es qué tipo de intervenciones o qué tipo de actividades se van a hacer en clase para que el estudiante domine esos contenidos.
No siempre basta para aprender el contenido, como ustedes se imaginan, con simplemente sentarse sobre los libros a estudiar. Hay muchas cosas que se aprenden haciendo actividades, poniendo en juego el conocimiento. Y finalmente, el número 4 de esta lista es la evaluación. ¿Cuál es el mejor formato que tengo que elegir para que pueda averiguar si efectivamente se alcanzaron los resultados de aprendizaje, se aprendieron los contenidos y si las actividades de enseñanza fueron adecuadas para el logro que me estaba planteando? De manera que nuestro primer punto tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo hacemos que la evaluación no sea un agregado, que la planeemos después y que elijamos formas de evaluar que a veces no son consistentes ni con los propios contenidos que enseñamos ni con los propios resultados de aprendizaje que nos habíamos planteado? Otra cuestión que quisiera conversar con ustedes o que quisiera compartirles en este rato es que si entiendo que la tarea de evaluar es una parte integral del ciclo de aprendizaje del estudiante, entonces la evaluación nunca tiene que resultarle al estudiante una sorpresa. El estudiante tiene que estar desde el principio de su proceso de aprendizaje sabiendo de qué manera va a ser evaluado. Hay algunas prácticas que conocemos en las universidades donde el profesor espera, digamos, el misterio de la evaluación se revela en el mismo momento en que te sientas a dar el examen. Tú no tienes ni la menor idea de qué es lo que ese profesor te va a evaluar, cómo te lo va a preguntar, y eso genera en los estudiantes una carga de estrés y además es mal aprendizaje. Uno piensa a veces que mantener cierta sorpresa o mantener cierto desconocimiento acerca de cuáles son las preguntas que van a aparecer en un examen o cuáles son las tareas que se van a encargar, tiene que ver con mantener en suspenso al estudiante para que tenga que estudiar todo, ¿no? Y entonces no se olvide de estudiar ningún contenido importante. Bueno, eso generalmente puede servir en la medida en que uno quiere lograr una amplia cobertura de contenidos, pero esa amplia cobertura de contenidos que uno espera que el estudiante alcance, en general es de muy baja profundidad. Cuando hay demasiados temas, cuando hay demasiadas posibilidades, la mente del estudiante picotea, toma un poquito de cada cosa, pero no hay aprendizaje en profundidad. Cuando uno quiere evaluar aprendizajes en profundidad, uno necesita recurrir a evidencias complejas. Es muy frecuente, y en la práctica universitaria, en la producción de evidencias complejas no es una novedad, digamos, es muy frecuente que hay cátedras que solicitan a los estudiantes la redacción de obligatorios, la producción de trabajos prácticos, que les llevan al estudiante un par de meses en cumplirse, porque son proyectos, porque son maquetas, porque son montajes, porque son diseños. Ese tipo de productos es mucho más interesante para evaluar si el estudiante es capaz de hacer algo con su conocimiento. Son evidencias más complejas, como decíamos, son evidencias que necesitan un tiempo de preparación por parte del estudiante y por lo tanto ameritan también una corrección más detallada por parte de los docentes. Un examen escrito que se resuelve con 10 preguntas de respuesta corta o con unos verdaderos o falsos, se resuelve en 1 hora y se contesta y se corrige en 15 minutos. Ahora, ese tipo de evidencia es un tipo de evidencia muy breve, muy simplificada y solamente me puede dar algunas pistas sobre lo que el estudiante estuvo aprendiendo, pero normalmente no me da suficiente información como docente de si el estudiante va a ser capaz, en un contexto de ejercicio de la habilidad profesional, si va a ser capaz, repito, de emplear su conocimiento para resolver una situación propia del campo profesional en el que lo estamos formando. De manera que las corrientes actuales de la evaluación sobre qué puede considerarse una buena práctica de evaluación, proponen que la evaluación debe ser en lo más posible una evaluación auténtica. Es decir, que la evaluación debe pedirle al estudiante la realización de un producto
parecido al que luego será de utilidad en la vida profesional o un subconjunto de alguna tarea que luego se pueda hacer en la vida profesional, y a partir de eso, entonces, poderle dar una retroalimentación acerca de en qué debe mejorar y qué cosas podemos considerar que ha aprendido. Estas evidencias complejas, como ustedes pueden ver en la lista de diapositivas en pantalla, por ejemplo, pueden tener que ver con, según el campo del que estemos tratando, con producir un informe, con resolver una situación problema, con dar una exposición oral acerca de las conclusiones después de un periodo de análisis, con establecer un argumento escrito, con construir un modelo funcional, con presentar una carpeta con un presupuesto o una historia clínica, proponer un plan de mercado para un cliente. Ese tipo de actividades que puedo utilizar en clase para construir el conocimiento son también deseables para evaluar al estudiante. Cuando uno compara este tipo de actividades complejas contra actividades más sencillas, tales como responder verdadero o falso, una prueba de opciones múltiples o una prueba de respuestas cortas, se da cuenta de que hay una cierta diferencia de densidad y de complejidad en el producto que uno está solicitando. Las preguntas de respuesta corta, los ítems de verdadero o falso, son útiles para evaluar desempeños cognitivos de bajo nivel. Por ejemplo, si hay memorización de un concepto y a veces, si las planteo bien, si hay comprensión de un concepto. Ahora, si quiero evaluar desempeños cognitivos de mayor nivel, tales como la capacidad analítica, la capacidad de establecer conclusiones o la capacidad incluso de mirar un producto y decir si está bien o mal, que es la actividad correspondiente a alguno de los niveles cognitivos más altos, es necesario proponerle a los estudiantes situaciones más complejas. Así que, en el fondo, un sistema de evaluación que sea moderno, actualizado y bien pensado incluye una relación fuerte con los resultados de aprendizaje esperados, con el tipo de actividades que hemos utilizado para su enseñanza y, por supuesto, con los contenidos enseñados de manera estratégica. Ahora, en cuanto a el segundo punto que hablábamos, que es no sorprender al estudiante, es decir, que la evaluación sea un elemento predecible y que ayude al estudiante a construir su conocimiento, que sea un desafío y que no sea un misterio, eso implica para nosotros los profesores ejercitar un gesto diferente en la comunicación con el estudiante. Lo que necesitamos hacer es ayudar al estudiante a comprender qué es para nosotros un producto de calidad. Para poder hacer eso, tengo que explicitar primero a mí mismo y luego a los estudiantes a través de alguna herramienta de comunicación, como luego veremos, cuáles son los criterios que para mí indican que un trabajo está bien realizado. En el caso de un proyecto de ingeniería, esos criterios pueden ser si el proyecto está bien fundamentado, si la información técnica está correctamente especificada, si el cálculo de los costos y de los materiales necesarios está hecho de acuerdo con las normativas, si se han tenido en cuenta cuestiones ambientales. Cada uno de estos rasgos que acabo de mencionar son un criterio de lo que para mí es un proyecto bien presentado. Si estoy pidiéndole a unos estudiantes que me entreguen un ensayo escrito para alrededor de un tema que ha sido trabajado en clase, por ejemplo, los criterios de calidad pueden ser si la redacción es comprensible, si se ha seguido un orden donde primero se presenta el problema, luego se lo discute y analiza y finalmente se formula una conclusión, si se ha citado a los autores de la manera correcta. Es decir, cada una de estas cosas que estoy mencionando son los indicadores que a mí me pueden mostrar que efectivamente se satisfacen estos criterios de calidad. Respecto de los criterios de calidad, el explicitarlos para mí mismo como docente es una tarea de escritorio. Yo necesito pensar qué desafío le voy a proponer al estudiante como evaluación,
qué producto el estudiante va a tener que entregar como resultado de ese desafío que le estoy proponiendo y cuáles son mis criterios, mis observables para definir si ese producto que el estudiante me va a entregar está en condiciones de ser aceptado o no y si está en condiciones de calificarse como bueno, muy bueno o excelente. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra primera tarea docente, nuestro primer ejercicio es preguntarnos, ¿cuál es el producto evaluable, complejo y auténtico que yo quiero proponerle a mis estudiantes? Ese producto, ¿cuáles son los aspectos que me van a definir a mí si ese producto está bien logrado o no está bien logrado? Es decir, tengo que formularme unos criterios explícitos. Y en tercer lugar, tengo que desagregar esos criterios en algunos elementos que les sirvan de control a los estudiantes para saber si están avanzando correctamente hacia entregarme un producto de calidad. Este proceso de anticiparle a los estudiantes los criterios sobre la calidad de su producción es un proceso que ayuda a los estudiantes a irse apropiando gradualmente de un rasgo profesional importante. ¿Qué es considerado en esta profesión un buen producto o un producto deficiente? En cuanto a lo que es la formación de su competencia profesional, al trabajar de esta manera, estamos construyendo su habilidad para saber él cuándo está entregando un buen producto o un mal producto y saber reconocer si un producto es bueno o malo cuando se lo ofrece un proveedor. En la diapositiva ustedes van a poder ver un ejemplo para analizar un ensayo escrito. En ese ensayo escrito ustedes van a ver que hay una columna en la izquierda donde se mencionan ciertos criterios para evaluar este ensayo, como por ejemplo si se introduce el tema presentando suficientes datos, si se desarrollan las ideas de manera clara, si se formulan conclusiones de tipo personal, si el lenguaje se utiliza de manera clara y correcta, y si se usan las citas y referencias bibliográficas de manera adecuada. Esos serían, en este caso, mis 5 criterios de lo que yo miraría en un trabajo escrito. Ahora, para dar mayor información al estudiante, lo que les propongo mirar en la diapositiva es cómo cada uno de estos criterios se abre en algunos indicadores concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de si el trabajo introduce el tema y presenta los datos de manera suficiente, yo puedo explicarle al estudiante que para mí eso significa que tiene que haber un párrafo donde él diga, este ensayo se trata sobre tal tema, un párrafo donde diga, el objetivo que nos proponemos alcanzar en este ensayo tiene que ver con informarles a ustedes o convencerlos o argumentarles. Tengo que poderle explicar que en esa introducción tienen que estar los aspectos principales del tema, enunciados claramente, y finalmente alguna reflexión sobre la importancia, a quién va dirigido este ensayo o cuál es su finalidad. Esos indicadores o desagregados del criterio principal son elementos que le van a permitir al estudiante entender mejor la significación del criterio que yo les estoy planteando. Ustedes pueden ver en las diapositivas siguientes cómo cada uno de estos criterios ha sido expresado o formulado con mayor claridad en estos indicadores. Esta tarea de construir una pauta de calidad es el primer paso que nosotros hacemos como docentes y luego viene un aspecto fundamental que es poderla comunicar a los estudiantes. Es mucho mejor que ustedes le presenten al estudiante, antes de encargarle un obligatorio, un trabajo, que ustedes le presenten esta pauta y discutan con ellos cuáles son los elementos que ustedes van a querer ver en el producto final. Anticipamos que de esta manera haya mejores trabajos, que hayan sido tenidos en cuenta estos elementos y que ustedes puedan también recibir trabajos que los satisfagan más a ustedes. En el caso de querer convertir posteriormente este instrumento, esta pauta de evaluación, en un instrumento que a ustedes les permita calificar el trabajo, que es un proceso que se hace después, lo que ustedes pueden hacer es, para cada uno de estos criterios que hemos señalado y para estos indicadores, establecer una escala. Entonces, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver que se ha agregado en la tabla
una columna que dice niveles. Entonces, de esa forma, usted, por ejemplo, si tomáramos como ejemplo el criterio de desarrolla las ideas, cómo el estudiante desarrolla las ideas, van a ver que ahí hay indicadores vinculados a explicar y desarrollar las ideas, fundamentarlas relacionándolas con la teoría y exponer y defender sus ideas personales. Van a ver que hay en la columna 3 posibilidades de nivel, podrían ser 3, podrían ser 4. En general no se recomienda que sean demasiadas, porque uno a la hora de evaluar no puede ser demasiado detallista en cuántos diferentes niveles de progresión puede lograr un estudiante. Es mucho más fácil decir, esto es muy bueno, esto está apenas aceptable y esto no está suficiente. Hasta 4 posiciones en los niveles de evaluación para cada uno de estos criterios ya sería un muy buen desarrollo. Entonces, al definir para cada uno de estos criterios cuáles son los niveles posibles de evaluación, ustedes han convertido la pauta de evaluación en un instrumento para la corrección del trabajo. En el momento en que ustedes hacen eso, ustedes pueden tomar un trabajo, aplicar estos criterios y decir si para cada uno de ellos lo encuentran nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Algunas formas de hacer esto de manera incluso más detallada, es lo que se conoce como rúbricas de evaluación. En las rúbricas de evaluación lo que se hace es, para cada uno de los niveles de logro de estos criterios, se intenta formular una breve descripción verbal, ¿sí? Es decir, ¿qué consistiría que alrededor de un criterio determinado haya un buen desempeño, haya un desempeño mediocre o haya un desempeño malo? Ese es un esfuerzo un poco más amplio del que habíamos hecho hasta ahora, pero pueden observar, por ejemplo, en esta diapositiva que les muestra un ejemplo vinculado a un examen de ingeniería, van a ver que para los 3 niveles, el nivel de logro alto, logro medio y logro bajo, se ha dado una breve definición verbal. Esto todavía es más orientativo para el estudiante, los ayuda mejor a darse cuenta de cuál es el nivel de calidad esperado. Y por ejemplo, si tomáramos la fila horizontal, que habla sobre la manera de modelar un sistema, es decir, cómo se modela una situación desde el punto de vista ingenieril, van a ver que hay 3 niveles de logro especificados de la siguiente manera. El logro alto es cuando el estudiante logra plantear una situación simplificada, elige correctamente los términos que se pueden despreciar en esa situación problema y justifica por qué eso lo deja fuera de análisis. Esa sería la conducta en el mejor nivel de logro. Hay estudiantes que a veces no pueden hacer esto, pero que logran suficientemente tener un primer análisis, aunque no pueden detallar todas las simplificaciones o aproximaciones posibles. Y finalmente, el caso del estudiante que no está logrando lo que estábamos esperando, que realiza aproximaciones erróneas o que directamente no sabe ni siquiera por dónde empezar. Entonces, en repaso, cuando queremos transmitir nuestros criterios de calidad a un estudiante para lograr que me entregue un producto de la mejor calidad y que yo pueda estar satisfecho y él pueda estar satisfecho con su producción, puedo ayudar a ese proceso agregándole información clara acerca de qué es lo que yo considero bueno, regular o malo. Lo puedo hacer simplemente contándole cuáles son mis criterios o complicando un poco más la cosa, pero siendo más informativo, detallando cada uno de esos niveles posibles con una breve descripción qué significan para mí. Este trabajo para los docentes requiere invertir un cierto tiempo de su planificación anual, pero es un trabajo que tiene un elevado rendimiento en la mejora de los estudiantes. Cuanto más claramente seamos capaces de decirles qué es lo que nosotros consideramos un producto de buena calidad, un desempeño de buena calidad, más chances tenemos de que el estudiante adquiera o se apropie de esos criterios y pueda, por lo tanto, desarrollar un aprendizaje más profundo, más relevante y de mayor importancia para su formación personal.